no el usuario y contraseña que tenemos no nos permite ingresar. Entonces, al nomás ingresarlas al listado, yo se las voy a enviar a Juan Carlos para que él se las comparta. La verdad que pues hay algunos que salieron bien, ¿va? Hay quienes no, pero a quienes no salieron bien y son notas bastante bajas, pues. Hola, licenciada. Buenas noches. Perdonen que la Buenas noches, interrumpa. dígame. Fíjese de que, por ejemplo, yo quiero exponer mi caso. Yo estaba usando mi computadora, empezó a actualizarse, luego lo hice desde mi teléfono, prácticamente no hice nada. Ok, yo le mandé varios mensajes a usted porque ya había una ventanilla ahí donde Ajá. se ejecutó el examen, donde se respondió todo, ¿verdad? Entonces, eh, por obvia razón no me respondió, ¿verdad? Pero ahora yo quiero comentarle esto. ¿Será de que existe alguna posibilidad en la que usted pueda evaluar por la RAD? Yo no sé si fue porque la verdad hay muchas aplicaciones ahí o el sistema no está capacitado, la verdad no lo sé porque yo creo que todos tenemos algún problema, alguna dificultad y creo que en esa ocasión fue a mí a quien me tocó, a mí nunca me había pasado, pero siempre hay una primera vez. Entonces yo por eso quería preguntarle a usted si existe alguna posibilidad en la cual se pueda utilizar la RAD para que usted envíe los exámenes para que nosotros lo podamos realizar de esa forma. Y también, no sé, usted cuando inició el curso y todo, había comentado también en que solo no es prácticamente nuestra tarea, nuestro deber era estudiar, estudiar. Y está bien, perfecto, porque como bien dice, usted es quien plantea cómo cómo se va a acumular la zona. Ahora bien, yo quisiera, o tal vez algunos compañeros van a concordar conmigo, otros tal vez van a decir, ay, ¿por qué está diciendo eso? Bueno, yo estoy hablando por mí, si alguien quiere hablar, pues que lo haga. Eh, a mí sí, la verdad, sí me gustaría de que tal vez nos deje algunos ejercicios en cuanto a casos para que nosotros podamos aprender. La otra vez, y creo que en el examen lo escribió también, ¿verdad? De que uno estudia, algo así que estudia, bueno, yo lo interpreté en que sí, prácticamente en los juzgados, en cualquier otra situación, no vamos a poner qué es el derecho, sino que es cómo vamos a resolver ese caso. Entonces, a mí sí me gustaría que aunque no tenga algún valor, sí tener algunas prácticas para practicar casos o qué sé yo, para que aprendamos un poco más, porque al menos a mí sí me gustaría aprender más, porque yo creo que como está la pandemia y todos estos casos, yo siento que no estoy aprendiendo como debería de aprender. Entonces yo no sé si existe esa posibilidad, que aunque no tenga algún valor, algún punteo, y los que quieran hacer que lo hagan y los que no, no, algunos casos para practicar. Esa era mi opinión, mi sugerencia, licenciada. Entonces ahora creo que me gustaría escuchar su respuesta. Gracias por otorgarme el tiempo. Vaya, Jacqueline. Mire, yo le comenté a Juan Carlos porque de hecho él me envió que varios de ustedes tenían duda de por qué no utilizaba la RAD. En lo que lleva a esta cuestión de las clases virtuales, yo he trabajado con Classroom porque he escuchado muchos comentarios en cuanto a que la RAD mucho se carga y a veces es demasiado lenta. Yo le soy sincera, yo trabajo a mí me costó bastante con la cuestión de aprender a hacer los exámenes en esta aplicación. De hecho, el primer semestre que empecé a utilizar el año pasado, cuando empezamos con esta situación,
la presidenta de la sección en la que daba clases era la que me ayudó a crear las plantillas y ella era la que me subía a los exámenes mientras yo aprendía. Ya en el segundo semestre del año pasado me tocó hacerlo sola, pues ya la compañera yo había dejado y de darle clases, aún así la seguía molestando, pero nunca he utilizado RAT. Si ustedes ven y suben a la clase, no tengo nada, porque para mí es bastante complicado porque no hay una forma, no hay una explicación ahí, eh, como digamos ver en estas otras aplicaciones. La, la complicación que usted pudo haber tenido el día del examen, la pudo haber tenido en la RAT o la pudo haber tenido en la otra aplicación. Son situaciones que no tenemos en nuestras manos, ¿no? Porque que se va la energía, que hay un bajón de energía, que se va el internet, eso siempre lo vamos a tener. Eh, yo lamentablemente el día del examen yo chequeé, pero por momentos no puedo tener el teléfono en la mano para ir chequeando todos los mensajes. Entonces, yo vi algunos mensajes que de hecho decían de que no les había llegado el examen, que no sabían cómo se hacía. Eh, entonces, ya después, como fue ingresando, sí, yo como le digo, revisé después, pero yo no puedo tener digamos, mi teléfono todo el tiempo en la mano para chequear, ¿va? Porque en determinado momento yo ya no le puedo decir a usted, mire, le voy a habilitar más tiempo porque eso implicaría de que los demás están en curso del examen, entonces no puedo hacerlo. Eh, eso les llega a un correo. Es cierto que en la RAT tengo entendido que solo suben, contestan el examen. Otro de los problemas que me plantearon con la situación de la rata es que si uno no lo sabe manejar bien, los exámenes en determinado momento se abren y yo tendría que verme en la necesidad de volver a hacer los exámenes y me siento más cómoda en esta aplicación porque en la otra no la sé manejar. Entonces voy a complicarlo más con hacer en la RAT que no sé la verdad ni cómo se maneja porque, bueno, yo comprendo que hay compañeros pues que están trabajando ahí, ¿va? Sus razones tendrán. eh, y de hecho, si ustedes ven, yo estoy trabajando en Meet como invitado, porque yo no tengo ni siquiera, a nosotros se nos ha dado un usuario de la universidad con licencia. Entonces tenemos nosotros que buscar los mecanismos. Creo que se nos fue la LIC. Compañeros, ¿a quién ahí está el LIC. Hola, LIC. De repente comentan también, aprovechando el espacio, cuando regrese la LIC, qué opinan al respecto, ¿verdad? Si se nos dificulta más personas el Classroom o todo el tema para poder escucharnos, ¿verdad? Y ver si es posible hallarle solución. No sé si ya está por Pero, ahí la LIC. Ajá. pero también mucha hay que pensar ya seriamente, va la licenciada, hasta ya lo está diciendo, o sea, ya tuvimos la complicación el semestre pasado con el otro licenciado que también le costó, que incluso estuvo su hija o no sé quién era ayudándolo. Entonces, desde un principio nos dijeron que o bien podían ocupar la RAT, la de Classroom, Meet, o para dar clases o así, ¿verdad? Entonces,
creo que se nos hace más fácil a nosotros poner un poco de nuestra parte para poder aprender a usar Classroom, que la verdad la primera vez que lo ocupé fue en el examen de la licenciada y la verdad es que no estaba nada difícil. Eh, Creo que se nos hace más sencillo aprender a ocupar esa plataforma y a estar complicando la licenciada, para mi parecer, y tal vez deberíamos de tomar un poco también de nuestra parte. Otra cosa es que sí hay que decirle a la licenciada si nos puede poner ejercicios o ejemplos de cómo son los casos para... Entonces, para Sí, mí, claro, perdón, Brian. Sí, claro, con toda razón te doy esta opinión y todo. Asimismo, yo aclaro que es mi opinión acerca de, sin embargo, yo no estoy imponiendo se tiene que usar o yo quiero, no. Como anteriormente yo lo mencionaba, yo creo que a todos nos va a tocar en un momento. Entonces, yo respeto la decisión de la licenciada que si ella quiere usar Classroom, nos tenemos que acatar porque es su curso y tenemos que respetarlo por ende, ¿no? Entonces yo respeto lo que ella vaya a decidir o ya decidió y todos nos tenemos que acoplar. Entonces a todos nos cuesta y yo sé que a mí me costó y creo que fue lamentable lo que a mí me sucedió en cuanto al examen, pero es simplemente mi sugerencia, entonces, o mi opinión acerca de, pero eso no quiere decir que no nos pongamos en lugar de otra persona porque a todos nos cuesta y está bien, ¿no? Entonces simplemente yo quería exponer mi caso. Y asimismo, tal vez que la licenciada eh, fuera amable, porque la verdad sí lo ha hecho y la verdad yo sí pienso que hemos aprendido, pero qué bueno sería de que si nos pone algunos ejercicios, aunque no tengan algún valor, yo pienso que no tengan valor, pues no tengan algún punteo, sino que para que nos, al menos yo sí siento que debería de aprender, porque en su totalidad soy sincera, siento que no lo estoy haciendo de una manera como yo quisiera hacerlo. sí, Entonces, compañera, disculpa que te interrumpa, yo creo que en eso estamos de acuerdo, no hay que extendernos mucho en este tema, todos estamos de acuerdo en que debemos acatarnos a lo que diga la licenciada. Lo único es pedirle si la licenciada, como tú bien decís, aunque no ponga algún punteo, pueda poner algunos ejemplos o ejercicios de algunos casos para que nosotros nos vayamos haciendo la idea de cómo son. Eso es todo. No es un tema que se tenga que extender mucho. De hecho, yo creo que ya lo escuché la licenciada y sería lo único. Sí, ya lo oí, pero no. Mira, pues, Jacqueline, como le digo, yo para poder, soy, la verdad que les voy a ser sincera, yo para la tecnología me cuesta bastante, a pesar de que pues en mi trabajo eso es a diario, pero la misma plataforma que tenemos nosotros es como que se acopla a nuestras necesidades, ¿no? Hay gente que tiene talento para eso, hay gente que tiene talento para otra cosa. Yo cero talento en cuestiones de informática y me ha costado con la cuestión, mire, sin mentirles, el año pasado en Derecho Penal 2 tuve un problema porque utilicé, según yo, había hecho una plantilla de los exámenes bien, va. Resulta que envío los exámenes y no le llegó a ninguno. Entonces me puse a revisar los que me había ayudado a hacer la compañera y ahí fue que fui eh, solamente metiendo las preguntas y cambiándolas para poder cumplir con digamos, que la plantilla estuviera bien para que ellos la abrieran. Pero son situaciones que vamos aprendiendo. Mire, yo, como le digo, eh, el problema que tenemos, cuestión de internet, cuestión de energía, aquí es un problema, hay bajones de energía que eso nos dificulta con la cuestión del internet. A veces no solamente eso, tenemos problemas externos. A veces salimos del trabajo tarde, cuando debemos de salir temprano, vamos corriendo y entre más temprano queremos llegar más tarde y más problemas tenemos en cuanto a que el internet no sirve, etcétera. Pero yo les pido de favor, tratar, pues no de acoplarse, pues tratar de entenderme. Yo la verdad que aquí trato de hacerlo sola, porque de aquí que me ponga a buscar quién me lo haga va a ser muy difícil. Si yo de aquí
al segundo parcial. Puedo buscar a alguien que me pueda decir cómo subir los exámenes para que a ustedes se les facilite más, lo voy a hacer. Pero si se me dificulta mucho más la cosa y en lugar de ayudarlos los voy a perjudicar, entonces prefiero trabajar en Classroom. En cuanto a los ejercicios, yo quiero que pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Cuando yo explico, muchas veces doy ejemplos. Y en los casos que puse, por ejemplo, habían varios delitos que yo coloqué ahí, que no había pierde, porque ustedes tenían que ubicarse, por ejemplo, las leyes penales incompletas, las leyes penales en blanco o abiertas, las lagunas legales. Ahí si ustedes no me dejarán mentir, ahí hay ciertos artículos que yo les leí uno de un delito en donde les explicaba que era, bien, leyes incompletas, leyes abiertas o leyes en blanco, y ahí estaba regulado el artículo que era un delito. Entonces, se los digo a ustedes como se los dije a los de la otra sección. Cuando yo les explico algo, anoten en el folleto. Cualquier cosa que yo les diga de explicación, ustedes anótenlo en el folleto. Y yo me comprometo, les voy a hacer unos ejemplos, se los voy a mandar con Juan Carlos, ustedes lo responden, no se los prometo para mañana, porque ahorita tengo mucho trabajo y no puedo darme ese chancecito de poder sentarme a sacarlos. Pero la próxima semana puede ser que yo se los envíe a Juan Carlos el fin de semana o después de mañana. Y ustedes traten de resolverlos. El día lunes nosotros lo analizamos para verificar si lo hicieron bien o no. Si no lo hicieron bien, lo corregimos. Les voy a poner de unos de los temas que vamos a alcanzar ver el día de hoy, unos 2 o 3 casos en donde ustedes tienen que aplicar, analizar o interpretar qué se les está pidiendo. ¿Ya? Yo les dije a los compañeros de la A que nosotros o ustedes tienen que aprender a razonar. Eso no significa que yo les esté diciendo que ustedes no razonan, no. A razonar en el sentido de poder analizar, de poder interpretar la aplicación de la ley, la aplicación de lo que a ustedes se les está pidiendo. ¿Por qué? Porque a la hora que ustedes ejerzan, no les van a dar las cosas fácil. Es cierto, cuando uno, vamos a decir así, sale a la calle, la experiencia que usted va adquiriendo en la calle es la que le va a enseñar, en la que usted va a aprender. Yo le puse ahí en el mensaje, no aprende el que copia, sino que el que estudia. Porque muy fácil es decirle a un compañero o a decirle a otro, mira, mándame tus respuestas. Muy diferente que uno se siente, aunque sea a libro abierto, se siente a estudiar, porque a la hora del examen, ustedes van a saber en qué parte del folleto está la respuesta de la pregunta. Pero si ustedes solo,
Solo con lo de la clase, ¿va? Bueno, hay gente muy privilegiada que con solo la explicación de la clase es más que suficiente para contestar un examen, pero no todos somos así. Hay muchas personas que tienen otras preocupaciones, trabajos, hijos, familia, etcétera. Pero esta carrera no es de ponerle las preguntas e insinuarle las respuestas. El derecho penal, perdón, no solo el derecho penal, sino en sí el ser abogado, eso significa que nosotros en un momento determinado de tener un caso, nosotros vamos a poder resolverlo en base a un análisis, en base a un razonamiento. Y se lo digo por experiencia propia. Yo conozco personas que para hacer un documento necesitan tener un machote. Y es tanto de que no pueden pensar o no pueden razonar que vienen y copian lo del machote sin saber si es lo que verdaderamente tienen ellos en su caso. Entonces, por eso les digo, no es solamente de, yo no sé cómo examinan las otras clases, ¿no? Pero a mí me preocupa enormemente que a veces en derecho penal, en lugar de ponerles casos, ahorita que vienen para el segundo derecho penal 2 y derecho penal 3, en donde se miran los delitos, se les esté definiendo los delitos y no se les esté explicando la diferencia que hay uno para aplicar uno o para aplicar otro en un caso en concreto, un hecho que se pueden ustedes encontrar en la calle. Entonces, como le digo, mi objetivo desde un principio, desde el momento en que empecé con ustedes a dar clases, es que ustedes pues aprendan lo poquito que yo les puedo enseñar. Yo se los dije, yo no lo sé todo, pero lo que sepa, lo poquito que sé, es lo que les voy a enseñar para que ustedes sean buenos profesionales. Porque cada día es más difícil en la calle, hay mucho, mucha competencia que daña. Entonces, si nosotros sabemos bien cómo hacer las cosas, no vamos a tener necesidad de pelear, no vamos a tener necesidad de andar viendo quién nos quita nuestro caso o no va. Va a ser ese hacer bien las cosas para que la gente vea que trabajamos bien, porque sabemos bien. Hoy en día hay mucho profesional, va, que pues ya sabemos la mayoría que anda haciendo, pero eso es mi ofrecimiento, mi compromiso. Si de aquí al segundo parcial yo puedo aprender a utilizar esa bendita RAT, bueno, segundo parcial se hace ahí. Pero si no logro, porque sí, yo necesito bastante tiempo para poder aprender una situación así, ya no tengo 20, 25 años, ¿no? Buenas noches, Lick. Disculpe Buenas que noches. la interrumpa. Sí, Rocío. Considero con los compañeros que lo podríamos someter a votación, o al menos a mí me ha parecido muy bien la aplicación de Classroom. Entonces, lo podríamos someter a votación si queremos que el examen sea en Classroom o en la RAD. Solamente gracias. Gracias. Juan Carlos, desde hace rato está pidiendo la palabra. Tiene la palabra. Hola, buenas noches compañeros. Hola Ali, ¿cómo están? Gusto saludarla. Eh, Cuando fue el examen, de hecho, una compañera que
pantallazo de su problemática. Yo le comenté a usted y usted me indicó que le iba a recibir el examen en un horario más tarde debido a la problemática en específico. De esa cuenta, pues, no sé, quisiera opinar lo siguiente. Yo creo de que a grandes rasgos, pues, ya se está solucionando. Si es que pudo haber, no creo que haya habido, pero si es que pudo haber algún problema, se está solucionando. Si algún compañero tuviera alguna problemática, independientemente de qué plataforma, si es la RAS, si es Classroom, así como hemos venido trabajando no solo en esta clase, en otras clases también, que si tiene alguna problemática, un pantallazo, una fotografía, para justificar la problemática, se comunican o directamente con el IC o con cualquier compañero de la junta directiva y pues se incide allí para que por ese caso específico se pueda hacer algo al respecto. Pues de mi parte está ahí el apoyo tanto a cualquier compañero que se le dificulte utilizar Classroom o como usted dice, si de algún caso es posible el apoyo para aprender o para usar la RAD, pues ahí estamos disponibles, ¿verdad? Con el tema de los ejercicios, pues gracias por esa opción. De hecho, le iba a proponer de que si resolvíamos en una clase el examen, en mi caso, por ejemplo, a pesar de que usted comentó en la primera clase que a usted le gustaba poner casos, yo el error que cometí fue estudiar el folleto. Como pude, medio hice el intento de recomponer en el examen, más sin embargo, si entiendo y lo platicaba con una compañera, el juez nos va a preguntar cuál es el concepto de derecho, ¿verdad? O qué es el derecho penal. Entonces, sí, a varios se nos va a dificultar el hecho de cómo hacer casos porque no lo habíamos hecho antes. Yo creo que es normal, es positivo lo de los ejercicios y pues si se le puede apoyar en utilizar la RAD, ahí estamos a la orden. A los compañeros que necesiten apoyo para usar Classroom, pues ya saben que siempre, ya sea como podamos, mensajes, llamadas, se apoya y cuando tenga algún problema, pues afortunadamente hemos tenido esa apertura de parte de los licenciados de este semestre, que cuando tengamos algún problema, pues se da tiempo, ¿verdad? Hemos tenido esa experiencia con 3 licenciados y con todos, en el caso del compañero que se accidentó, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí podemos ir caminando en buen término. Y eso quería opinar ahí, disculpen lo largo de la exposición. Gracias, Juan Carlos. Muy amable en lo que a mí me corresponde. Yo no sé si a usted yo le dije, o fue al otro compañero de la otra sección, que si en caso tenían algún problema en enviarme el examen ya contestado, porque muchas veces afecta la cuestión del internet o que se va la luz, qué sé yo, que siempre le tomen foto al examen y a través de Juan Carlos me lo hagan llegar a mí. Esa aplicación lo que tiene que, a pesar de que, bueno, yo les di un tiempo estipulado, pero a pesar de que muchos enviaron tarde, digamos, el examen después de las 8:15, me estuvieron llegando tipo 9, 9:30 hasta 10 de la noche. Entonces, es decir que no en determinado momento, aunque se envíe el examen tarde, o póngale, que dieron las 8:15 y ustedes andan que no se va, tómenle foto a todas las respuestas y se las envían a Juan Carlos y Juan Carlos me lo hacen llegar a mí. Yo lo reviso, no es primera vez que se da esa situación. Hay épocas del año en que se va mal la energía eléctrica, que eso afecta el internet. Entonces, o como dice Juan Carlos, cualquier situación, yo no estoy aquí para perjudicar a nadie.
Nunca ha sido esa mi intención. Si se le puede buscar una solución, se le busca y se solventa. En su caso, Jacqueline, si en su momento a usted pues usted no puede en determinado momento que no le sirve esto, no puede hacer lo otro, hacérselo ver a Juan Carlos. Puede ser que yo inmediatamente no tenga una respuesta para Juan Carlos, pero ya me mandó el mensaje y yo lo tengo que leer. Si en ese momento yo no le doy una respuesta, yo se la voy a dar después. Porque muchas veces cuando me entran los mensajes, yo tengo otra actividad, mi trabajo, yo no tengo una hora fija. Yo tengo que estar al pendiente las 24 horas. Yo salgo a las 3:30, a partir de las 3:30 yo tengo que andar con el teléfono porque eh, tengo llamadas, porque estoy de llamado por cualquier situación. Entonces, hay momentos en que que me deshago un poquito del teléfono, pero bueno, con fallo de internet, por eso le digo, si usted tenía algún problema y usted vio que no le venía y que no podía contestar, y si se le vuelve a presentar, lo más idóneo y correcto es que usted lo notifique. Porque como le digo, aquí no, yo no estoy para perjudicarla, porque peor es que a usted le vaya mal en su examen porque usted, lo que pasa es que a veces los mensajes que envían a través de esta aplicación de Classroom, algunos yo los abrí. Pero vamos a ver, yo recibí ese día de Amari Agustina, de Seti Fabiola, de Ángel, Vicente de Jesús, de Jonathan. Bueno, no sé si son de esta clase. Ah, bien, porque son de la... Vamos a ver. Vamos a ver si usted si no me cayó aquí. Hasta en inglés pusieron unos compañeros. Pero bueno, ya, bien, ya lo pasado, lo que fue, ya no lo podemos arreglar, ¿no? Entonces, como les digo, compañeros, no solamente a Jacqueline, sino a cualquiera de ustedes que se vea con problemas, ¿verdad? Que lo hagan del conocimiento a través de Juan Carlos y ahí le buscamos una solución. El examen, yo no sé, pero habían unos que andaban bien perdidos, hasta con las definiciones más sencillas, no sé de dónde sacaron esas definiciones, pero voy a hacer los casos para el segundo parcial y se los voy a enviar. Voy a tratar de, en un tiempito que tenga en el trabajo, de hacérselos, ¿va? Pero tenemos que ver contenido para poder hacer los casos. Un poquito que veamos el día de hoy. Entonces le hago los casos, se los envío. Y ya pues ustedes lo resuelven y los veríamos Usted escribió en inglés, Rosibel, no, fue Yupe, ¿cómo es? Neri fue. Hasta en inglés puso ahí. Sí. Pues espero que sepa qué es lo que puso ahí. Bueno, entonces,
no habiendo más que hacer constar, diría al final del acta, vamos a ver, ya sabemos qué es la extradición y pues vamos a ver lo que son las clases de extradición. Tenemos la extradición activa, la pasiva, la voluntaria, la espontánea, en tránsito y la reextradición. Entonces, la extradición activa se da cuando el gobierno de un estado solicita a otro la entrega de un delincuente. Por ejemplo, ahorita está que México dijo que va a entregar a Rabé. Entonces, cuando Guatemala hace la solicitud a México de la extradición de Rabé, porque tiene pendientes procesos aquí en Guatemala, se está dando la extradición activa. Es la petición que hace un país a otro para que le entreguen a una persona que está siendo perseguida en Guatemala porque ha cometido ilícitos. La pasiva se da cuando el gobierno de un estado, mediante la solicitud de otro, entrega a un delincuente para que sea juzgado en el país requiriente. Es decir, la respuesta que dio México a Guatemala, que va a entregar a Rabé, ahí se está dando la extradición pasiva. La extradición voluntaria, cuando el delincuente voluntariamente se entrega al gobierno del estado que lo busca para someterse a la justicia penal. Vamos a utilizar el mismo ejemplo. Digamos que Rabé tiene conocimiento que en Guatemala hay varios procesos en los cuales lo señalan. Entonces, si Rabé se entrega sin necesidad de requerimiento de Guatemala, ahí se está dando la extradición voluntaria, cuando el delincuente sabe o tiene conocimiento que en un país hay varios procesos penales en los cuales es el sindicado y se entrega. Extradición espontánea se da cuando el gobierno del estado donde se encuentra el delincuente lo entregue espontáneamente sin haber sido requerido para ello con anterioridad. Es decir, si Guatemala no le hubiera hecho el requerimiento a México de la entrega de Rabé y México le dice a Guatemala, mira, llévate a Rabé, lo juzgas allá. Nosotros no queremos que este señor esté aquí. Ahí se está dando la extradición espontánea. La extradición en tránsito es el permiso que concede el gobierno de un estado para que uno o más delincuentes extraditados pasen por su territorio, por lo que el Código de Bustamante lo considera como un mero trámite administrativo. Digamos que traen un extraditable, un delincuente de Brasil que lo extraditan a Estados Unidos. Pero el avión, o sea, el avión de donde viene el extraditado tiene que pasar por territorio guatemalteco. Entonces viene Brasil y solicita a Guatemala que le dé permiso para pasar por su territorio a la persona extraditada para que llegue a Estados Unidos. Entonces ahí estamos hablando de la extradición en tránsito. La reextradición surge cuando un tercer estado pide la entrega al país que lo había extraído, basándose en que el delincuente cometió un delito en su territorio antes de cometerlo en el país que primero logró su extradición. Entonces veamos, Brasil tiene un delincuente que Guatemala busca. Guatemala pide a Brasil
que le extradite ese delincuente. Viene Brasil y le dice a Guatemala, sí, allá te lo envío. Cuando el delincuente ya está en territorio guatemalteco, viene a Estados Unidos y solicita a Guatemala que le entregue a ese delincuente, porque ese delincuente, antes de cometer el delito en Guatemala, lo cometió en Estados Unidos. O sea, el delito cometido en Estados Unidos es de más antigüedad que el delito cometido en Guatemala. Entonces, hay 3 países. Primero, el, digamos, la extradición, se da la extradición activa. Guatemala requiere a Brasil. Brasil entrega a Guatemala el delincuente, que damos la pasiva, y de ahí volvemos a repetir con la activa. Estados Unidos le requiere a Guatemala la entrega del delincuente, Guatemala responde que sí, entonces ahí estamos hablando de 2 extradiciones, por eso se llama reextradición. ¿Alguna pregunta? En cuanto al examen, solo déjeme, voy a imprimir unos para ver si nos da chance mañana. Oye, Juan Carlos. ¿Hay alguna pregunta? Hola, Alex. Sí, Oscar. Tengo duda con respecto a algún país que no tiene extradición. ¿Será que hay alguna manera diplomática de llegar a algún acuerdo con esos países, o definitivamente, como no tienen extradición, no se podría de ninguna manera? Bien, ahorita vamos a ver. Pero prácticamente para que se dé esa apertura, sí, pero hay países en los cuales no hay tratados o acuerdos. Entonces, para que se dé esa apertura sin necesidad de acuerdo o tratado, tiene que ver mucho la voluntad del gobernante o los gobernantes de ese país, ¿va? Aquí vamos a ver ahorita en las fuentes de extradición. Tenemos el derecho interno y el derecho internacional. Dentro del derecho interno, pues, está regulada la extradición en el artículo 8 y en las demás leyes penales especiales. Tenemos que tener en cuenta que de los delincuentes que han sido extraditados a Estados Unidos, la mayoría ha sido por cuestión de drogas, ¿verdad? Muy raro por otros delitos de lavado de dinero, pero la mayoría es por cuestiones de narcotráfico. Entonces, también habría que analizar las leyes penales especiales donde esté regulado la cuestión de la extradición. En el caso de del derecho internacional tenemos 2, los tratados de extradición y las declaraciones de reciprocidad. En los tratados de extradición constituyen la más importante fuente ordinaria, que consiste en acuerdos o convenios que se llevan a cabo entre los gobiernos de diferentes estados y por el cual se obligan recíprocamente a entregarse determinados delincuentes previo a cumplir ciertos trámites. Es decir, más adelante, si ustedes se adelantan un poquito, dice: Guatemala ha celebrado tratados de extradición con Bélgica, España, Estados Unidos, México y las repúblicas centroamericanas, pero Nicaragua no tiene este tratado, ni Panamá. Entonces, solo quedaría El Salvador, Honduras, dentro de las repúblicas centroamericanas. Bien,
Cuando hablamos de declaraciones de reciprocidad es cuando no existen tratados o acuerdos, pero a pesar de eso, un país entrega a un delincuente a otro esperando que el día de mañana ese otro haga lo mismo con él. Es decir, que si en caso vamos a soñar despiertos, Panamá, que no tiene un tratado o un acuerdo de extradición con Guatemala, quisiera entregar a todos esos exfuncionarios que se encuentran allá en Panamá a través de una declaración de reciprocidad. Los entregan y el día de mañana Guatemala tendría que realizar lo mismo, entregar a las personas que esté reclamando Panamá para ser juzgadas en su territorio. Entonces, esas son las dos formas de que se da el derecho internacional en cuanto a la extradición, los tratados de extradición y las declaraciones de reciprocidad. Tenemos principios que rigen la extradición que son comunes a todos los tratados, es decir, se tiene que dar cumplimiento a la hora de una extradición de estos principios. El primero es la no entrega de nacionales por razones de dignidad, salvo pacto de reciprocidad, es decir, cada país tiene el derecho de no entregar a sus nacionales. 2. La exclusión de faltas o contravenciones, es decir, solo opera para los delitos o crimen. No podemos pedir la extradición de una persona que ha cometido una falta. Solamente va a proceder la extradición en los casos de delitos o crímenes, o sea, aquellos delitos graves, no por una falta. Se van a excluir dentro de los delitos para poder otorgar la extradición todos aquellos delitos políticos o comunes conexos, es decir, aquellos delitos comunes que tienen que ver con cuestiones políticas, la exclusión de delincuentes políticos sociales. Entonces, todas aquellas personas que están siendo señaladas por un delito político y al mismo tiempo dentro del contenido de aquellos que se cometen en contra o llamados sociales, tampoco se va a permitir la extradición. También la exclusión de desertores, dice. La no aplicación de pena distinta al extraditado de la que dice la ley penal interna, es decir, que no podemos aplicar pena de muerte cuando la pena estipulada en la ley es pena de prisión. También en esos casos no se puede otorgar la extradición. Y ya como les adelanté, los países con los cuales Guatemala tiene tratados, tratado de extradición. Uh-huh. Sí. Pero ¿a qué nos referimos con delitos políticos? Entonces, por ejemplo, el delito por el que se le quiere juzgar a Rabé, por el hecho de que es dentro del ámbito de su ejercicio político, no es un delito político. Sí, pero ¿cuál es el delito? Ay, me parece, vamos a ver, si mal no recuerdo, no estoy muy seguro. No sé si es abuso de poder, malversación de fondos.
así, pero el abuso de autoridad no es un delito político. Ahorita le voy a decir. Bien, podemos señalar dentro de nuestro Código Penal lo que es el de rebelión, sedición, rebelión, sedición. Podríamos incluir ahorita, vamos a ver en el código. Por ejemplo, la violación a la Constitución. No sé si se recuerdan que este señor Serrano Elías, además de tener otros delitos, tenía la cuestión esta de violación a la Constitución. Pero ahorita déjeme buscar aquí en el código. Está la rebelión, la sedición, la incitación pública, o sea, todos los que están del artículo 385, lo que es el capítulo 3, el orden político interno del Estado, del 385, eso es incitación pública, actividad contra la seguridad interior de la nación, sedición. Una consulta en ese contexto. Por poner un ejemplo, entonces, si para lo de la quema del Congreso, por ejemplo, se hubiese identificado a una persona como uno de los responsables, o por lo menos intelectuales, que haya dicho de que hay que rebelarse, etcétera, y de que se le acuse de que por eso se hizo la quema del Congreso, si esta persona, digamos así, no sé si la palabra correcta se exilia o se va al extranjero, no puede ser extraditado, entonces, o no sé si le estoy mal. No, si incurre en estos delitos, por ejemplo, si fuera, ¿qué? Lo que pasa es que, vamos a ver, ahí habría que ver cuál era el fin de la cuestión que se dio ahí, porque no habían armas, ¿verdad? No era una, como para decir, rebelión.
promover una guerra civil o deponer al gobierno o cambiar la constitución. Eso no se buscaba. Tampoco era una sedición, porque la sedición se da cuando, sin desconocer a la autoridad del gobierno, se alza pública y tumultuariamente para conseguir a la fuerza de poner a algunos de los funcionarios o empleados públicos que van a tomar posesión, impedir por actos directos la promulgación o ejecución de leyes o resoluciones judiciales o administrativas, entre otras cosas, ¿va? Entonces, primero habría que verificar dentro de los elementos que se dieron en esa quema que hicieron ahí, cuál era el objetivo, cuál era el fin y si se puede encuadrar entre los delitos de políticos. No quisiera extender mucho, pero me queda la duda. Por ejemplo, a ver, no lo expresé bien anteriormente. En la ficción, ¿no? Porque eso no sucedió en la realidad. Pero, por ejemplo, si hubiese existido un personaje que el día anterior hubiese salido en medios y generara masas, qué sé yo, por ponerle un ejemplo, ¿no? Un dirigente de un partido político patito, ¿no? Y de que tuviera la capacidad de salir a medios y decir que el pueblo tiene que rebelarse y todo eso, todo un discurso y que no sé qué, y el otro día se quema el Congreso y viene creo que tocaría denunciar o no sé qué me tocaría denunciar y el Estado culpabilizara o denunciara a esa persona que habló como instigador o responsable de eso. Entonces esa persona Ahí se va. sí. Entonces no podría ser extraditada esa persona. No, porque queda, de acuerdo a los principios, se excluyen esos delitos. Y si usted mira el numeral 2, ahí señala que solo opera para los delitos o crímenes, delitos comunes. Ahora aquí, la exclusión de los delitos políticos o comunes conexos, es decir, que digamos que se haya cometido un delito político en relación con un delito común, puede ser un asesinato, un homicidio, con una rebelión o una sedición. Pero ahí sí se puede, en el caso de que esta persona haya podido salir del país y que Guatemala lo haya localizado y tenga un acuerdo de extradición o tratado de extradición y Guatemala lo requiera la entrega, ahí no es procedente porque eso está excluido. Bien, entonces, porque eso caería como una incitación pública. Bien, entonces, veamos. Principios observados en los tratados firmados por Guatemala con respecto al delito. Fuera del tratado no hay delito por los que pueda concederse la extradición. Doctrina dominante considera que cuando el delito por que se persigue al delincuente no esté consignado expresamente en el tratado, basta el exilio a que se someta el propio delincuente como pena para él mismo. Es el caso del expresidente Serrano Elías, ¿verdad? Ahí no hay un tratado de extradición, no se puede perseguir, pero él quedó exiliado y eso es como un castigo que se aplica a esta persona. No podrá concederse la extradición cuando el hecho no esté calificado como delito por la ley nacional y la ley de los países suscriptores, es decir,
Si es delito la acción de ese delincuente que se encuentra en Estados Unidos y que Guatemala está requiriendo, pero ese delito con el cual se les indica no es delito en Estados Unidos, no puede aplicarse. Por eso dice, tanto el requirente o los suscriptores, en este caso de los acuerdos, tanto Estados Unidos como Guatemala tendrían que tener ese delito, esa acción como delito en sus normas. Podrán ser objeto de extradición solo los procesados por delitos cuya pena sea mayor de 1 año de prisión, es decir, delitos con pena de prisión menos que 1 año no se puede extraditar y generalmente se concede u otorga en delitos que atentan contra la vida, contra la propiedad, contra el pudor, contra la fe pública, contra la libertad y la seguridad individual. Es decir, esos son los delitos que cuando se pide la extradición son los que más se dan. Solo procede la extradición en caso de delitos comunes. Se excluyen los delitos políticos y comunes conexos. No se concede la extradición por delitos sociales, considerándose como delincuente social aquel que atenta contra la organización institucional del Estado. Un fuerte sector de la doctrina considera que estos delitos sí deben ser objeto de extradición. La deserción como delito del fuero penal militar no puede ser objeto de extradición. No se puede conceder la extradición por faltas. Con respecto al delincuente, por la extradición se pueden entregar a los autores y cómplices de los delitos comunes. Se exceptúan los desertores, los delincuentes políticos y ante todo la entrega de connacionales. Los delincuentes militares tampoco pueden ser extraídos cuando sus hechos se asimilen o asemejen a la delincuencia política. Quedan excluidos los delincuentes políticos. Con respecto a la pena, en ningún caso se impondrá o se ejecutará la pena de muerte por delito que hubiese sido causa de extradición. Los países que han suprimido la pena de muerte de su legislación penal interna, al firmar un tratado de extradición, condicionan la entrega del delincuente a que se conmute dicha pena por la inmediata inferior. En caso contrario, la extradición no se concede. La extradición no se concede cuando el acusado ha sido absuelto o cuando la acción penal para perseguir el delito o para ejecutar la pena ya prescribió, o cuando la pretensión penal del Estado se extinguió por cualquier motivo. Es decir, que esos son los 3 aspectos que se toman en cuenta, o son los principios, que están observados en los tratados firmados por Guatemala. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a ver lo que es el delito. El delito no vamos a ver lo que dice de dónde viene la palabra delito, pero el delito se le ha dado diversas denominaciones entre crimen, pasa de crimen a delito. Y de ahí lo que conocemos actualmente en el caso de delitos que pueden ser delitos con mucha gravedad,
y delitos con menos gravedad, aparte que están las faltas, ¿verdad? Actualmente el derecho penal moderno y especialmente en nuestro medio de cultura jurídica se habla de delito, crimen, infracción penal, hecho o acto punible, conducta delictiva, acto o hecho antijurídico, hecho o acto delictuoso, ilícito penal, hecho criminal, contravenciones o faltas. Entonces, todas esas denominaciones que se le dan al delito, al final de cuentas nosotros nos quedamos por la definición que más se utiliza, que es el caso, bueno, a veces no utilizamos delito, a veces decimos, bueno, es un hecho antijurídico, es un acto negativo, es un ilícito penal, entre otras denominaciones. Pero para no confundirnos, vamos a hablar de lo que es el delito. Entonces se plantea el caso del sistema bipartito que emplea un solo término para las transgresiones a la ley penal graves o menos graves, utilizándose la expresión delito en las legislaciones europeas, principalmente germanas e italianas, y se emplea el término falta o contravención para designar las infracciones leves a la ley penal castigadas con menor penalidad que los delitos o crímenes. El segundo sistema utiliza un solo término para designar todas las infracciones o transgresiones a la ley penal, graves, menos graves o leves, siendo la técnica italiana la que ha predominado al respecto, utilizando la expresión reato. Tomando en consideración la división que plantea el Código Penal vigente, en Guatemala podemos afirmar que se adscribe al sistema bipartito, al clasificar las infracciones a la ley penal del Estado en delitos y faltas. La naturaleza del delito, se han intentado formular una noción del delito en sí, en su esencia, una noción de tipo filosófico que sirva en todos los tiempos y en todos los países. Si se puede determinar si un hecho es o no es delictivo. Para tratar de establecer la naturaleza del delito, se deben de ir a los postulados de las escuelas del derecho penal que han existido, ya que estas, a través de sus doctrinas y principios, tienen por objeto investigar la naturaleza del delito y las condiciones que influyen en su comisión, orientadas en un marco teórico conceptual para ubicar de alguna manera la naturaleza del delito. Entonces, en primer lugar, tenemos el planteamiento de la escuela positivista. Aquí señala que es evidente que el derecho penal pierde su autonomía al considerarlo como parte de las ciencias naturales o fenomenalistas, postura que en la actualidad no puede mantenerse por cuanto el derecho penal es una ciencia eminentemente jurídica, compuesta por normas que tienen a regular el comportamiento humano para lograr la protección de ciertos valores que se consideran esenciales para la convivencia, el desarrollo social. En tal sentido, el objeto de estas normas pertenecen al campo del deber ser, es decir, que llevan un juicio valorativo. Mientras que las ciencias criminológicas o fenomenalistas efectivamente estudian fenómenos naturales o reales que están sujetos a la relación de causa y efecto, por lo que pertenecen al campo del ser.
Si bien es cierto que las disciplinas criminológicas tienen por objeto el estudio, el delito o el crimen en sus diferentes acepciones, también lo es que estas están constituidas por dos clases de conocimientos: los normativos, que pertenecen al mundo del deber ser, y los causal explicativos, que pertenecen al mundo del ser. El primer grupo pertenece a las disciplinas esencialmente jurídicas, como el derecho penal, y el segundo a los fenomenalistas, como lo es la criminología. La criminología estudia al criminal como un individuo antisocial. El derecho penal estudia al crimen como delito. Con este razonamiento dejamos claro la independencia del derecho penal y la necesidad de su estudio, aparte de las demás disciplinas que componen la enciclopedia de las ciencias penales, y como consecuencia entendemos que el delito no debemos estudiarlo únicamente como un fenómeno natural o social resultante de la personalidad humana, sino también como un fenómeno jurídico. El planteamiento de la escuela clásica está basada en la construcción carrariana, que concibe al delito como un ente jurídico, que eso ya lo vimos nosotros en las escuelas. Producto de la relación de contradicción entre la conducta del hombre y la ley del Estado. Esta concepción ha sido criticada por no considerar los elementos que determinan y producen el hecho antijurídico, que son ajenos a la ley penal del Estado. Sin embargo, ante la imposibilidad de encontrar una noción filosófica del delito que sea satisfactoria y valedera para todas las corrientes del pensamiento dentro del campo del derecho penal. Entonces, pasando y retomando lo que en sí las escuelas relacionan con el delito, vamos a hablar de los criterios para definirlo. Y entonces nos encontramos con un criterio legalista. Este criterio legalista nace desde la Edad de Oro del derecho penal. Es un criterio puramente legalista para definir al delito. El delito es lo prohibido por la ley, es decir, basaban la definición del delito en decir que el delito estaba señalado en la ley como lo prohibido, que es en la actualidad, ¿verdad? En las leyes a nosotros se nos dice la acción de matar. Entonces se nos da la opción de que si no matamos, no incurrimos en delito, pero si matamos, tenemos que cumplir con lo que está estipulado en la ley para el efecto. El criterio filosófico señala que primero se hace alusión al aspecto moral por parte de los teólogos que identificaban al delito con el pecado. Así dice que Alfonso de Castro ni siquiera utilizaba el verbo delinquir, sino hablaba de pecar. O sea que el que cometía delito no cometía un delito, sino que cometía un pecado. Toda acción negativa que se pudiera constituir como delito era pecado, ¿no? Es pecado matar, es pecado robar, etcétera, etcétera. El criterio natural sociológico, este analizaba e hizo un estudio
del delincuente desde el punto de vista antropológico. Los positivistas italianos se ven en la imperiosa necesidad de definir el delito, ya que era el presupuesto para que existiera el delincuente. Entonces encontramos a Rafael Garófalo al plantear la teoría del delito natural, tomando en cuenta dos clases de sentimiento: el sentimiento de piedad y el sentimiento de probidad, sobre los cuales construye la definición del delito natural. Ofensa a los sentimientos altruistas fundamentales de piedad y de probidad en la medida en que son poseídos por un grupo social determinado. Y así también señalan los tratadistas como Colajani, Duhey y Enrico Ferri, este último como creador de la sociología criminal, que le dan al delito una orientación más sociológica, con el objeto de desvirtuar la teoría del delito natural, que estaba basado en el sentimiento de piedad y el sentimiento de probidad. En este sentido, señalan que el delito son acciones determinadas por motivos individuales y antisociales que alteran las condiciones de existencia y lesionan la moralidad media de un pueblo en un momento determinado. ¿Consideran ustedes que en determinado momento la comisión de un hecho delictivo puede provocar problemas en un determinado lugar en donde se cometen? Compañeros. Los delitos contra las mujeres que han sucedido, por ejemplo, aquí en el departamento del Petén, afectan a la sociedad tanto psicológicamente como en la vida de las personas, de las mujeres que viven acá, ¿no? Entonces, no sé si le capté bien la pregunta, que me costó un poquito agarrarla, pero así Sí. yo considero que sí afecta a un territorio determinado. Claro que afecta y no es una mentira lo que está estipulando el criterio natural sociológico, ¿no? El hecho, imagínense ustedes en el tiempo en el que prácticamente todos los días asaltaban para llevarse las motos o para los teléfonos celulares, en determinado momento causó zozobra a la sociedad, y ese es un cambio psicológico que vive la sociedad, ¿no? De determinado lugar donde se cometen ilícitos. Entonces, eso era lo que determinaba el criterio natural sociológico, a pesar que ahí habían dos corrientes dentro del mismo criterio, uno que consideraba el delito, digamos, la teoría del delito natural basado en el sentimiento de piedad y el sentimiento de probidad, y el otro en que determinadas acciones individuales y antisociales alteran las condiciones de existencia y lesionan la moralidad media de un pueblo en un momento determinado, tal como usted dice, ¿no? Los robos de la corrupción en determinado momento, al constituirse en delito, va a perjudicar no solamente
digamos, la economía del país, sino que ya no se va a aplicar ese dinero digamos, a proyectos sociales, ¿no? En beneficio de la población. Tenemos el criterio técnico jurídico, que señala que esto empezó a la segunda mitad del siglo XIX, cuando se estuvo sometido a las más exageradas especulaciones del positivismo, principia a renacer la noción jurídica del delito con el movimiento denominado técnico jurídico, que nació en Alemania y posteriormente en Italia y luego en otros países de Europa. Dicho movimiento, fruto de la dogmática alemana y del empleo del método analítico, se aparta de los extremos positivistas para dedicarse de lleno al examen lógico del delito, dando vida, a la que en la doctrina se ha denominado la construcción técnico-jurídica de la infracción. Se sintetiza maravillosamente en la teoría jurídica del delito, que alcanza plena relevancia dentro del derecho penal hasta el extremo que casi ha venido a resumirse en ella. En nuestro medio de cultura jurídica, el criterio que mayor trascendencia ha tenido para la definición del delito, por considerarse el más aceptable dentro del campo penal, aún en nuestros días, ha sido el aportado por el movimiento técnico jurídico, la primera mitad del presente siglo. Sobre la base, los más prestigiosos penalistas de la época han construido definiciones, variando únicamente la forma de plantearlas. Algunas veces prescinden de la pena de algún elemento característico o bien se añaden otros y casi siempre se altera el orden en que quedan enunciados, pero a la postre todas responden al mismo criterio. Entre ellas podemos encontrar que el delito es un acto típicamente antijurídico, imputable al culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad y que se haya combinado con una pena, o en ciertos casos como determinada medida de seguridad en el reemplazo de ella. Esta definición la da Luis Jiménez de Ursúa. José María Rodríguez de Besa señala: el delito es una acción típicamente antijurídica y culpable a la que está señalada una pena. Dirán ustedes, es la más cortita para aprenderla, ¿va? Y es la que contiene, ya más adelante vamos a ver la de Sebastián Soler, que también es pequeña y contiene todos los elementos del delito. El delito es el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. Esta definición es de Raúl Carranca y Trujillo. El delito es una acción típicamente antijurídica, culpable, adecuada a una figura penal. Definición dada por Sebastián Soler. Y por último tenemos la de Carlos Fontán Palestra. El delito es la acción típicamente antijurídica y culpable. Con estas definiciones vamos a dejar la clase ahí, y con lo poquito que pudimos avanzar, les voy a hacer unos 2 o 3 casos y se los voy a enviar. No le prometo enviárselos mañana, pero en el transcurso de la semana para que podamos resolverlo la próxima. Y no sé si tienen alguna pregunta. Estamos al tanto entonces de los casos, Liz, para compartirse con los Va. compañeros.
Bueno, está bien. Yo, como le digo, mañana si tengo un tiempito, si no, en el transcurso de la semana se los envío para que los trabajen y los veamos el día lunes. Muy bien. Lick, y con la sugerencia de resolver el examen en clase, ¿considera que es viable? Mire, pues, voy a imprimirlos y aunque sea que veamos uno por uno, con tal de no atrasarnos. O sea, como eran 4 series, entonces ir repartiéndolos durante la clase. Lick, y si tal vez si es muy largo todo, tal vez solo unos 3 casos como para irle también agarrando un poquito el tema a la resolución de casos. Si no es posible. Ah, va, más que pregunta los casos que les puse, Exacto. eso necesita. Ah, bueno. Ajá, gracias. Bueno, pues, Muy amable. nos vemos mañana, primero Dios. Feliz noche. Feliz noche, Linda. Hasta luego. Buenas Feliz noches. noche, Linda. Buenas noches. Feliz noche.